Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. El tema de hoy es explorando las narrativas inmersivas. Hablaremos de las diferencias y similitudes entre narrativas tradicionales y narrativas XR, cómo crear historias para estos nuevos medios virtuales, en qué consisten las narrativas transmedia y cómo los formatos híbridos han revolucionado nuestra forma de contar historias en el mundo digital y en el mundo físico. Entonces, Jimena, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué son esto de las narrativas inmersivas? A ver, las narrativas inmersivas son historias, evidentemente, son diferentes tipos de historias que contamos empleando medios que se agrupan dentro de la categoría de medios XR, ¿no? O tecnologías XR. Cuando nos referimos a ellas, bueno, estamos hablando de realidad virtual, video 360, realidad aumentada, realidad mixta, pero además, bueno, ahora con el nacimiento de las plataformas virtuales del llamado metaverso, aquí se añade una capa adicional. Y es muy interesante porque también, y en el capítulo de hoy hablaremos al respecto, están surgiendo narrativas híbridas que nos están permitiendo tomar elementos de las narrativas más tradicionales o ya de narrativas digitales como las de los videojuegos y trasladarlos a otros medios. Entonces, bueno, este va a ser un capítulo muy interesante porque vamos a hacer un análisis bastante completo de todo el espectro narrativo XR y más. Muy bien, empezamos un poquito de historia. Venga, ¿por qué, de dónde vienen las narrativas o qué influencias tienen las narrativas de las diferentes artes, ¿no? O otros medios dentro del metaverso o dentro de estas plataformas virtuales? A ver, si hablamos un poco de la historia de la narrativa en sí, el contar historias es algo muy humano al final. Es algo que desde que el hombre es hombre, desde que vivíamos en las cavernas, contábamos historias. Y yo siempre me acuerdo de una anécdota que viví cuando estudiaba en Venezuela, mi carrera. Yo tenía un profesor de Historia del Arte, que era un personaje muy particular, y lo primero que hizo cuando llegó al salón el primer día de clase fue poner la mano en la pizarra y dibujar su mano con como si hacer fuese el contorno de la mano, ¿no? Como con el marcador, con el rotulador. Y nada, y nos miraba. Entonces empezó a hablar y a preguntarnos qué era para nosotros contar historias, qué era para nosotros el arte. Y con esa mano allí empezó a hacer la analogía de que esa primera impresión de una mano en la pared de una caverna fue nuestra primera marca o el momento en el que empezamos a contar o a ilustrar lo que era nuestra vida, ¿no? Y además hablar de lo que éramos como hombres, como personas. Empezamos a identificarnos con otros a través de las historias. Y claro, desde ese momento, me gusta pensar que desde ese momento, ¿no? Las historias han ido evolucionando. Empezamos contando historias alrededor de fogatas para poder trasladarles a las generaciones más jóvenes bueno, las historias que vivíamos cuando íbamos a cazar o cuando nos encontrábamos con una divinidad o cuando interpretábamos la naturaleza y esta naturaleza nos daba explicaciones a muchas de las preguntas que nos hacíamos como seres humanos, hasta que finalmente llegamos al mundo de la literatura y empezamos a vivir una cosa muy curiosa y es un fenómeno que para mí es clave en el mundo de las narrativas inmersivas, que es la idea de la suspensión de la incredulidad, ¿no? La suspensión de la incredulidad es esta sensación que tiene el ser humano cuando experimenta una historia y decide creer por un momento de su vida todo lo que sucede dentro de esta historia y darlo por verdadero por un instante, ¿no? Esa es la gran palabra que se le mete dentro de todas las plataformas XR, que es la inmersión, ¿no? La inmersión, tal cual. La palabra mágica que define cualquier cosa que sea virtual del mundo del siglo XXI. No, es que esto es inmersivo. Esto es inmersivo. Esto es otra cosa. Bueno, no, es que llevamos haciendo cosas inmersivas desde que leíamos, desde que empezamos a leer y antes. O sea. Exacto, ¿no? Bueno. Pues sí, entonces claro, esto digamos que ha evolucionado evidentemente, pero es un concepto muy básico que sigue presente
Y claro, lo que es interesante cuando analizas el mundo de las narrativas inmersivas es que al final es una evolución natural del resto de las artes, ¿no? Las artes anteriores. Y lo que para mí es muy interesante también viniendo del mundo del teatro, porque he hecho teatro desde muy joven, es que yo logro identificar dentro, por ejemplo, del video 360 o de las narrativas de realidad virtual, muchísimos elementos del espacio teatral. Correcto. ¿No? Del espacio tridimensional, a fin de cuentas. Sí, el resto quizá la manera más clave para entender un poco el espacio dentro del metaverso y dentro de estas experiencias XR es precisamente jugar con las 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones virtuales son el equiparable a las 3 dimensiones que tenemos en nuestra vida real, ¿no? En el teatro tú ves cómo los personajes se mueven y están a tu alrededor, ¿no? Claro. Aunque los veas delante de un escenario y tal, pero quieras que no, tenemos esa percepción del espacio, ¿no? Totalmente. Y de hecho, cuando tú planificas una obra de teatro y cuando tú creas el storyboard para una experiencia inmersiva, la estructura es muy similar. En teatro se utiliza la planta escénica, que es una vista cenital del escenario, y tú allí determinas la posición de los objetos de la escenografía, la posición de los actores y los movimientos de estos actores. Cuando tú haces un storyboard para una experiencia de realidad virtual o para una experiencia 360, incluso podría llegar a plantearse por una experiencia de realidad aumentada, piensas precisamente en cenital al principio. Puedes generar una especie de planta escénica o un storyboard circular donde posicionas a tus personajes, posicionas a la cámara, porque ahora hablaremos más adelante del papel del espectador, pero el espectador ahora forma parte de tu historia y es el que al final también te ayuda a construir la historia. Entonces tú piensas de una manera muy similar a la manera en la que lo harías al momento de plantear una producción teatral. Y hay otro elemento clave que es la ausencia del plano, a diferencia del cine, que en el cine tenemos el plano como unidad narrativa. En el caso de la realidad virtual o del video 360, el plano desaparece. Tenemos el espacio y esto está muy vinculado al teatro. Claro, porque nuestros ojos, quieras que no, cuando hacemos una experiencia, sobre todo 360, ¿no? Si situamos la cámara en el centro de un escenario y metemos los elementos alrededor, como se haría en el teatro, no podemos hacer un primer plano de la cara de ese espectador, sino que sabemos, o sea, posicionamos ese actor o ese objeto dentro del escenario a cierta distancia X y la diferencia un poco con el teatro, con el cine, es que para ver ese primer plano de esa cara de ese personaje, es que tú te acercas a ese personaje, literalmente, te acercas. Entonces ahí es cuando ves el primer plano, ¿no? Pero en el fondo, si no te puedes acercar porque no tienes esos 6 grados de libertad y simplemente tienes 3, es decir, solo puedes rotar la cabeza y no te puedes mover en ese entorno espacial, en cierto modo se rompe esa libertad de poder acercarte. Pero eso no quiere decir que sea peor, sino simplemente que además tienes más grados y más cobertura para mirar, ¿no? Claro. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un concierto, imagínate un auditorio en el que tú estás viendo música, lo que sea, ¿no? Y hay una cámara 360, o sea, si nos pasamos a la parte de producción, ¿no? De cómo se genera, hay una cámara 360 que está o en el centro del escenario o entre el escenario donde están los músicos y está el público, ¿no? Pero tú puedes girar la cabeza y ver al público y puedes girar la cabeza y ver a los artistas, ¿no? Que están encima del escenario. Entonces eso te permite un poco ver más allá de lo que solamente ve el cine en 2 planos, ¿no? En un plano que tienes un primer plano general o un primer plano del artista que está cantando y luego tienes un plano general de la gente gritando, ¿no? Pero es que tú lo ves todo el rato en tiempo real dentro de estas experiencias XR. Y de hecho yo he trabajado en Video 360 en particular, tanto con directores que vienen del mundo del cine y de la televisión como con directores que vienen del mundo del teatro. Y te podrás imaginar con quién es más fácil trabajar, ¿no? Sí. Quienes entienden más rápido, no es que sea más fácil o menos fácil, pero entienden mucho más rápido el medio
los que vienen del mundo teatral, porque piensan en el espacio, Exacto. que los que vienen del mundo del cine o de la televisión, que piensan en planos. Correcto. ¿No? Hay un proceso que tú tienes que hacer como de iniciación con ellos al principio, que con la gente que viene del teatro, no, simplemente les cuentas, mira, la cámara va a estar aquí. Ellos lo único que necesitan saber es dónde va a estar la cámara. Y ellos crean en función de eso. Y eso es maravilloso. Es como otra Muy manera de entretenido. producirlo, ¿no? Totalmente. No partes de los planos, sino partes de dónde pongo los objetos. Exactamente. Es decir, no quiero un plano medio, no, es que quiero este objeto aquí. A 2 metros de la cámara porque necesito que se oculte o lo que sea, ¿no? Exactamente. Súper interesante ese interés, ¿no? Es decir, el cine parece como que está más evolucionado que el teatro, pero en realidad en estas experiencias nos fijemos más lo que es más antiguo, entre comillas, ¿no? Sí. Que nos aporta más que el cine, ¿no? Porque es una experiencia diferente. Totalmente. Y del cine, por ejemplo, sí que evidentemente el medio o los medios XR beben mucho, la parte que tiene que ver con efectos especiales, la parte que tiene que ver con la creación visual, e inclusive, bueno, la manera también que tienes de plantear los decorados. Bueno, hay allí unas intenciones muy cinematográficas, la iluminación puede llegar a ser muy cinematográfica, pero además está, que esto también está muy vinculado al teatro, que es la elipsis. Exacto. ¿No? Esta idea de que, bueno, cuentas, y esto es antiquísimo, esto es desde el teatro griego que se utiliza la elipsis para contar solamente los momentos de la historia que son relevantes para el arco dramático, ¿no? No cuentas, por eso normalmente se bromea mucho, nunca vemos al personaje del héroe yendo al baño, porque ¿para qué? Eso sí no hace falta, ¿no? Porque no es una historia, no es una parte relevante de la historia. Entonces, la elipsis es muy utilizada también en los medios inmersivos. Sí que es verdad que el tema de las transiciones, por ejemplo, cambia, ¿no? El tema de las transiciones es súper interesante porque creo que la manera más sutil, de hecho nunca se ha encontrado, o desde mi punto de vista no se ha encontrado una manera perfecta para hacer cambios entre escenas dentro de... En este caso yo me enfoco sobre todo no solamente AR, sino sobre todo VR, ¿vale? Sí. Y sobre todo películas de 360, ¿no? No se ha encontrado, o yo creo que sí se ha encontrado, pero es muy difícil de generar transiciones sutiles, en el sentido de si tú estás viendo 360 grados, vale, la mirada del espectador, ¿dónde está? Tengo la mirada aquí, tengo la mirada allá, y luego tengo la acción detrás mía, ¿cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo guío al espectador para decir, vale, estoy aquí, pero... O estoy, imagínate, en una escena en una cafetería y después tengo que estar en otra escena que es en un coche y luego tengo que estar en otra escena que es en un apartamento, ¿no? Sí. ¿Cómo paso de una escena a otra? Teniendo en cuenta de que el espectador no es ajeno a la historia, sino que es el propio protagonista de la historia, entre comillas, ¿no? Sí. Depende de las historias, ¿no? Pero en la mayoría de las veces es así. Pues se usan muchos recursos y desde mi punto de vista los mejores están en las mejores escenas de cine, que es precisamente, primero, del cine antiguo, del cine de los 90, bueno, 80, 90, que es el uso, por ejemplo, de la luz, ¿no? El hecho de que tú cojas y ilumines a un personaje y el resto de la escena esté muy, muy, muy poco iluminado y muevas a ese personaje, ¿no? El poder mover a este personaje y tú sigues a la mirada a este personaje, ya estás guiando al espectador y lo mismo se va detrás de una puerta y pum, ahí ya cambias de escena con un fade out o con lo que sea, ¿no? Sí. Esto se usa en el cine, ¿no? Muchísimo, además, y se usa también en las experiencias inmersivas. Total. Después, el uso de los objetos del espacio, ¿no? Claro. El hecho de que tú pongas, por ejemplo, diferentes... por ejemplo, si quieres... estás dentro de una ciudad, ¿no? Y a lo mejor pones un árbol en primer plano, no, más cerca del usuario, ¿no? Y luego pones a uno de los protagonistas de la historia por detrás de ese árbol en el momento en el que pasa
por el árbol, digamos, como que tapa al personaje, por lo tanto ahí sí puedes hacer un corte, ¿no? Y ese tipo de cortes son similares de los que se hacen en cine. Sí, totalmente. Pero claro, la diferencia entre es que el cine te encaja las imágenes, te encaja los planos, ¿no? Es decir, con un barrido o con una... O un corte incluso. O un corte o una manera de guiar al espectador para que no lo vea un cambio muy brusco, ¿no? ¿Qué pasa en las experiencias de VR? Pues se hace un poquito de la misma manera, pero claro, a nivel de producción, cuando piensas cómo generar eso, es lo que tú decías, ¿no? Pongo la cámara en el medio, ¿no? Intentando que si se va a mover, se mueva, pero intentando que no se mueva, en este caso por la estructura de 360, solo si tienes 3 grados de libertad. Y claro, ¿qué haces? Pones los elementos más cerca o más lejos, como si estuviesen puestos en diferentes circunferencias, más grandes o más pequeñas, poniendo al protagonista en el centro, ¿no? Esa colocación de los elementos es clave para poder generar esos cortes. Sí. Y eso es lo que va a generar una narrativa fluida y sutil. Y esto es muy complicado de conseguir y de manera... o sea, tienes que ser un virtuoso para que quede limpio. Y hay otro tema también, que yo esto se lo digo mucho a los alumnos, a los que les he dado clases de VR. Es importante entender también que hay como en el mundo real, hay una especie de distancia de seguridad que tú tienes que cumplir, ¿no? O que tienes que respetar con respecto al usuario. Y esa distancia de seguridad es muy similar a la distancia que tienes en el mundo físico. Y sí, evidentemente, una de las razones es, en el caso, por ejemplo, de las cámaras 360, el tema de los cortes por el stitching, ¿no? Al unir dos cámaras hay un ángulo ciego entre cámaras que si la persona o el objeto está muy cerca, pues va a sufrir cortes y vamos a perder información. Pero más allá de eso, en términos narrativos, el hecho de que tú, por ejemplo, coloques un objeto demasiado cerca de la cámara o a un personaje demasiado cerca también o dentro de esta área de seguridad, lo que genera es una sensación de invasión. Importante, ¿no? Y depende también del tipo de experiencia que quieras generar. Si tu objetivo es precisamente que el usuario se siente invadido por unos cuantos segundos, adelante. Pero es importante entender que eso genera reacciones negativas o rechazo por parte del usuario cuando está viviendo las experiencias, ¿no? E incluso en detalles muy sencillos como la posición de una interfaz. Totalmente. Dentro del entorno, ¿no? Totalmente. De hecho, esto aquí yo me quejo muchísimo. Bueno, no es que me queje muchísimo, sino que yo lo veo muy claro porque tengo un background de 3D, pero a todos los diseñadores gráficos que vienen a intentar meter una interfaz 2D dentro del mundo 3D, cometen siempre el mismo fallo. Y es ponerte una interfaz en la cara, gigantesco, ¿sabes? Y yo digo, grande, además, que tú dices, mira... que es gigantesco y que ¡pam! Y yo siempre digo, ¿qué hacéis? Por Dios. Y si no es en plan, bueno, si no vamos a meter botones aquí que no molesten en los pies. Y yo, ¿tú sabes la incomodidad que es mirar a unos pies para activar un botón? Claro. No. O sea, quiero decir, tú tienes en los ángulos, en un ángulo horizontal de la cabeza del usuario tienes más o menos 60 grados de libertad para que el usuario se sienta cómodo. Y en un ángulo, digamos, vertical, tienes unos 40 grados, es decir, girando la cabeza de arriba a abajo, más o menos. Si tú pones la interfaz fuera de esas distancias de seguridad, le estás haciendo al usuario que mueva demasiado la cabeza y eso es súper incomodísimo. Te saca de la historia completamente. No es que te saque, sino que es muy incómodo, ¿no? Y luego, por otro lado, yo en cara a las interfaces siempre digo, por favor, utilizar la Z. Es decir, no pongáis, o sea, no pongáis toda la interfaz muy cerca del usuario. Hay una correlación de datos, bueno, de distancias en las que tienes que poner la interfaz a 1 metro de distancia si realmente puede estar a 1 metro. Es decir, tú imagínate en la vida real que tienes, por ejemplo, una televisión. Que va por ahí, va en pensar cómo pondrías tú un objeto de ese tamaño en el mundo real. Exacto. Tú tienes una televisión,
¿vale? Y esa televisión mide lo que sea. Y a lo mejor tú estás en tu sofá y la ves la televisión a 2 metros de tu cara. Pues pon la interfaz a 2 metros, no la pongas en tu cara. Exacto. ¿Sabes? Y si estás recorriendo porque la narrativa te lleva por una carretera y tú tienes un cartel gigantesco que está a 20 metros, pon la interfaz a 20 metros. Ponla lo suficientemente grande como para que se vea y sobre todo para que no tenga problemas de anti-aliasing y bueno, un montón de aspectos técnicos que la gente que conoce el medio sabe muy bien qué problemas hay, ¿no? Pero hazlo realista, no tanto realista, no hace falta que sea realista, pero sí cómodo. Y pensando en la realidad creíble. También. Claro. Y eso es parte de la inmersión, es decir, una UI además diegética, es decir, que forme parte de la narrativa, de lo que estás hablando. La parte de diegética, para que la gente sepa un poco de qué va esto, se traduce básicamente en que si tú metes un elemento que no casa con la historia del personaje, es decir, yo imagínate en esta sala y veo lo que sea, o quiero activar unos menús para cambiar de área o lo que sea, cuando es una narrativa interactiva. Cuando no es una narrativa 360 en el que pasan cosas, pues ahí no tienes que tocar nada. Claro. Pero si tienes esa interrupción, si vas tocando botones, etcétera, ¿no? Entonces, si tú generas que esos botones formen parte de la historia, por ejemplo, pongo una narrativa en la que necesito cambiar la música de, yo qué sé, que estás escuchando en ese momento, ¿no? Imagínate que la puedes cambiar con una interfaz que vas a poner en un reloj virtual que puedes tener perfectamente. Claro. Entonces ahí metes esa UI, ¿no? Y la haces diegética, es decir, la haces de manera que el usuario sepa o entienda que está dentro de la historia que estás narrando. Exacto. Bueno, y esto además está muy vinculado al tema de cuál es el rol del espectador dentro de la historia, que para mí es uno de los primeros pasos que tienes que seguir al momento de crear una historia inmersiva, ¿no? ¿Quién es mi espectador? Porque está claro que ya no estamos hablando de un espectador pasivo que se mantiene al margen de todo lo que sucede, sino que el espectador tiene, tanto en el video 360 como en las narrativas AR o XR, incluso en las plataformas virtuales, el espectador ahora tiene la posibilidad de alterar el curso de la historia si lo desea, o hay una serie de elementos con los que él puede interactuar para poder explorar esa historia o ese universo. Entonces, es importante decidir quién es el espectador, porque también en función de eso tú creas interfaces que se adaptan a ese personaje que le has creado a tu espectador, ¿no? Y te será mucho más sencillo guiarlo, porque una vez que el espectador entiende cuál es su rol en esta historia, como en los videojuegos, ¿no? Es que es la influencia más brutal que tiene dentro de las experiencias XR. Es Totalmente. Decir, no dejan de ser videojuegos. No dejan Prácticamente de serlo. Claro. Todas las experiencias XR son videojuegos. Sí. Y hay un factor fundamental que se diferencia dentro del videojuego y dentro de estas experiencias y estas narrativas, que se diferencia en cualquier otro tipo de arte. Y es el valor de la espera. De la espera como actuación del usuario. Es decir, yo en este momento yo puedo decidir una acción u otra, pero también estoy... o sea, quiere decir, nadie me está diciendo, oye, hay que pasar plano, hay que seguir más adelante. No, tómate tu tiempo, ¿no? Porque la temporalidad es equivalente a la del mundo físico. Exacto. Ese componente de tiempo real es una de las claves diferenciadas en este arte, que no la tiene el resto de los artes, ¿no? De las artes escénicas o de las artes humanas, ¿no? Sí, tradicionales, totalmente. Y bueno, un poco también, o sea, si tuviésemos que hablar también de las características que comparten todos estos medios, está evidentemente lo que veníamos comentando, la idea de la inmersión, ¿no? Porque la inmersión es lo que te genera esta sensación de presencia dentro de ese entorno. Es cuando entiendes, vale, tengo un rol aquí, tengo que ejecutar, tengo que desempeñar este rol que se me ha asignado. Y por otro lado, además, tengo agencia, es decir, puedo modificar mi entorno, puedo interactuar con él y todas mis acciones tendrán consecuencias dentro de este entorno. E incluso, muchas veces, estas acciones pueden ser tan sencillas, como en el caso del video 360,
cómo mirar hacia un punto específico. Y esa mirada, ese punto específico, desencadena una serie de consecuencias. Exacto. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo que me encanta contarlo. Lo cuento cada vez que puedo hablar de temas de narrativas porque es un recurso muy, muy, muy sencillo, pero que te da a entender muy claramente como en algo como que en principio parece tan o menos interactivo que el video 360 en comparación con el resto de los medios inmersivos, puedes lograr un resultado muy interesante en términos de interacción. Y es que es la historia de Afterlife. Es un corto que narra la historia de una familia que sufre una pérdida. Esta familia tiene varios miembros que, bueno, cada uno está viviendo el luto de una manera diferente. Y hay una serie de momentos tensos entre ellos. Y normalmente estás en las diferentes habitaciones, las escenas suceden en las diferentes habitaciones de la casa. ¿Qué pasa? Siempre hay 2 personajes, y en caso de que haya 3, siempre hay uno de los personajes de la acción que sale de la habitación. O sea, es decir, estás con el padre y la madre, tienen una conversación y siempre hay uno que sale. O estás con la madre y la hija y siempre, bueno, hay uno de los 2 que sale de la habitación porque acaba la escena. Y entonces tú tienes 2 opciones, o quedarte con la persona que está en la escena o con la persona que ha salido y la sigues a otro entorno. Pero esta manera de decidir no es a través de una interfaz con botones, es a través de la mirada. Si en el momento en el que acaba la escena tú estás mirando al personaje que se queda, o estás mirando hacia la zona de la esfera donde está este personaje, entonces tú te quedas en la habitación y ves cómo continúa la acción dentro de ese entorno. Si por el contrario estás mirando al que se ha ido, o hacia la mitad de la esfera que corresponde a ese personaje, entonces sales. Interesante. Y es muy sutil. Pero es que es maravilloso, es una interesante. manera de controlar la narrativa para generar, digamos, diferentes escenas o diferentes cambios. Esto me recuerda mucho a los libros. Bueno, no sé si has leído algún libro de pequeñita, el típico libro Elige que es... tu propia aventura. Exacto, que son como capítulos, entonces tú puedes decidir, pues si quieres que el personaje haga esto, vete al capítulo 3. Si quieres que haga esto, vete al capítulo 4. De hecho... Esto es un recurso que se ha llevado a todas las artes y al cine, incluso a las series ha llevado. Hace poco salió, no sé si Netflix, hace unos años hace Netflix. La de Black Mirror, Bandersnatch. Exacto, que tú podías interactuar en el capítulo. Sí. Claro, eso tiene un pequeño peligro dentro de la producción y es que tienes que generar tantos recursos y tantas variables que te vuelves un poquito loco, ¿sabes? Sí, Pero es interesante porque dentro del mundo del metaverso y dentro de las plataformas virtuales, esto se puede generar muy fácil. Se puede generar con las co-creaciones de los propios usuarios. Totalmente. Esto para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque los propios usuarios pueden decir, no, como cuando eres niño... y estás todo el rato diciéndole a tu amigo, no, pero ahora tú vas a hacer esto y yo voy a hacer no sé qué, y ahora, ¿sabes? Y siempre estás como cambiando la historia a medida que se te va ocurriendo, ¿no? Sí. Pues es genial, esto se puede meter y se puede hacer con tus propios avatares. Totalmente. Incluso los propios creadores, digo ya más a nivel, los propios profesionales pueden preguntar a sus usuarios qué van a querer. Es decir, oye, vamos a hacer aquí un ejercicio de brainstorming, ¿qué se os ocurre? ¿Cuál va a ser la siguiente acción de este personaje? ¿No? Y así generar historias que estén co-creadas con los propios... comunidades. Sí, las propias comunidades, incluso ellos siendo protagonistas de estas historias. Hay un ejemplo justamente de esto que estás comentando que me parece muy interesante, que es, bueno, todo el mundo la gente que está ahora en contacto con el mundo de los NFTs estará muy en contacto con un proyecto que se llama Bored Ape Yacht Club. Y es un proyecto que se ha hecho muy famoso, son imágenes de monos. En principio eran imágenes de monos y poco más. Y la gente ha gastado unas cantidades inmensas de pasta en estos personajes. Pero bueno, en principio el proyecto empezó con, te compras tu imagen de tu mono, ¿vale? Arte generativo, o sea, cada mono es único, específico, cada uno tiene un grado de rareza, por lo tanto, dependiendo de la rareza, como en todos los proyectos NFTs, pues tienes más valor, menos valor. ¿Qué pasa? Esto lo han llevado al siguiente nivel. Ahora ya, bueno, se ha creado el entorno de Bored Ape Yacht Club, donde están en el club, ya tienen su club virtual, donde se pueden reunir las personas de esta comunidad.
les han dado también, desde que compraron su mono, les han dado avatares para poder entrar o ropa para avatares. Realmente creo que han empezado más bien por la ropa, para Decentraland, para The Sandbox. Entonces la gente que tiene este mono ya empieza a tener assets asociados a esta historia. Pero un caso que llama mucho la atención es el de un personaje que se llama Jenkins de Ballet, que este es un escritor que compró uno de estos monos. Y esta persona dijo, vale, al comprar este mono, él estaba, dentro de las características de esta colección es que ganas los derechos de explotación de la imagen que compraste. Y este señor dijo, bueno, voy entonces a crearle una historia a este personaje. Le escribió una historia que publicó a través de redes sociales del mono y le llamó Jenkins de Ballet. Jenkins se ha hecho muy famoso al punto de que esta persona ha sacado una nueva colección de NFTs que lo que está vendiendo son prácticamente colaboraciones para escribir la historia de Jenkins. La gente ha comprado diferentes grados de colaboración, o sea, cada NFT o cada tipo de NFT está vinculado a un grado de colaboración. Puedes escoger, por ejemplo, si escoges el más básico, puedes escoger cuál es el género de la biografía que le están escribiendo al mono. Si es de terror, si es romance, si es suspenso, si es misterio, lo que sea. Si compras el siguiente nivel, por ejemplo, entonces ya puedes decidir más cosas dentro de la historia. Y si compras el tercero, entonces ya tu personaje mono, si formas parte de la comunidad, va a aparecer dentro de la historia. Entonces, además, esta persona recibe una cantidad de ofertas para generar series, para generar una cantidad de historias transmedia o crossmedia vinculadas a la historia principal del mono. Y es un proyecto que vive muy de la mano del metaverso y muy de la mano de la idea de esta comunidad de usuarios que crean una historia todos juntos. Qué interesante. Sí, es muy interesante porque, claro, es un mono al fin y al cabo. Que dices, es una imagen de un mono que al final sí. ha escalado hasta este punto y ahora les va a permitir crear una cantidad de historias interactivas, una cantidad de historias donde van a involucrar a la comunidad. Y para mí ese es el espíritu también, volviendo a lo que comentábamos ayer de la colaboración y la co-creación en el metaverso. Sí. La verdad, yo tengo otra pequeña anécdota que, bueno, me han contado, tampoco tengo, no he jugado mucho, pero dentro del mundo de los videojuegos existen estas historias paralelas a la historia principal. Es decir, me voy a centrar en un videojuego que es el GTA. Sí. El GTA ahora mismo ha generado impresionante una barbaridad de historias. Porque, claro, es un juego en el que tú tienes tus misiones, tú tienes tus protagonistas y tus acciones que hacer, ¿vale? Pero llega un momento en el que tú te puedes comprar coches, puedes tener roles de ser policía, ser bandido, ser no sé qué. O sea, se han generado guetos, puedes ir a pelearte con el otro, puedes hablar con no sé quién. Es decir, se ha generado toda una ciudad interactiva en la que tú puedes coger cualquier rol interactivo para meterte ahí y ver qué pasa. Y a lo mejor no haces nada de lo que tendrías que hacer en el juego original. Es decir, no sigues ninguna historia, pero tú generas historias dentro del mundo del videojuego y generas narrativas porque eres el protagonista de una parte de la historia del juego. Totalmente. Y es súper interesante y bueno, aquí hay tomate muchísimo. Aquí para largo, sí. Pero volviendo un poquito al tema de cómo se generan a nivel de producción las narrativas dentro del mundo XR, yo quiero centrarme en un tema en concreto y es las interacciones, ¿no? Es decir, cómo los usuarios han pasado o cuáles son las maneras en las que pueden interactuar, cosa que no hacen en otras artes, ¿no? Es decir, en el cine no interactúas con nada, ves y comes palomitas. En el teatro, bueno, si quizás es un teatro más de improvisación, quizá puedes aportar porque siempre hay muchas obras de teatro que permiten un poco esa interactuación o incluso en la literatura, ¿no? Que tú vas leyendo y sí que es verdad que existen libros en los que puedes buscar tu historia, pero no tienes más interacción nivel, más allá, ¿no? Y en los mundos de los videojuegos sí que tienes un montón de interacciones. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo del XR o en las interacciones XR, sobre todo me voy a centrar sobre todo en la que es más AR. Porque
hay una anécdota que tengo súper curiosa de un minijuego que hicimos hace tiempo, que era una experiencia de realidad aumentada para una empresa de farmacéutica, ¿no? Simplemente, lo que teníamos que hacer era generar como unas bolas, ¿no? Y había como unos dominó, era como unas piezas de dominó virtuales. Entonces tú tenías tu móvil, ¿vale? Lo cogías, entonces en tu móvil te aparecía una bola, una esfera. Y claro, en función de cómo ponías la posición del móvil, las esferas estaban con realidad aumentada en una mesa, ¿vale? Entonces tú podías, con la interacción de arrastrar con el dedo la pantalla del móvil, podías mover esa bola para digamos, que se cayesen las piezas de dominó. Okay. Algo súper sencillo. Muy que básico. Dices, ostras, esto es una experiencia súper chorra, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que las interacciones no están integradas todavía en cómo la gente las puede interpretar. Porque claro, cuando les dábamos el móvil a las personas para que usasen esta experiencia, realmente es una experiencia en ese caso era realidad mixta, porque esas piezas de dominó sí que estaban integradas en una mesa, ¿no? Y tú te podías mover con el móvil. Había un proceso de rastreo de traqueo de la superficie. Tú podías acercarte o alejarte o moverte alrededor, y las bolas pues las veías en 3D, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que la gente se quedaba quieta. Claro. Y decía, ¿qué tengo que hacer? Y yo, ¿cómo? O sea, te puedes mover por tu espacio. Y eso... Sí. ¿Cómo? O sea, la gente no interpreta, no sabía cómo interactuar. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a, en plan, pero no se hacen grandes, se hacen pequeños. Y hacían un gesto que a mí me llamaba mucho la atención, porque hacen... Exacto, hacían el gesto típico cuando tú tienes una imagen y la quieres ampliar, que es... se llama pinch, ¿no? Que es, o expand, que es para los radiofónicos, tú coges el dedo índice y el dedo pulgar, ¿no? Y lo tienes pegado a la pantalla y los abres, ¿no? Abres los dos dedos, entonces como amplías la pantalla. Entonces querían hacer eso para hacer las bolas más grandes. Y yo, es que no se trata de hacer las bolas más grandes, se trata que tú te acerques a la mesa. Pero no, se quedaban todos locos en plan, claro. ¿Cómo? Y yo claro, lo veía como súper lógico, en plan de, pero no habéis, esto es AR, te puedes acercar, te puedes, muévete por tu espacio, ¿no? Entonces, al final tuvimos que meter esa interacción de hacer las bolas más grandes porque la gente no sabía usar una experiencia de realidad aumentada. Porque esas interacciones no son básicas. No son naturales, pero sí que son aprendidas culturalmente. Y esto es algo súper interesante que las nuevas generaciones sí están aprendiendo de una manera increíble. Sí, totalmente. Y uno de los ejemplos que yo pongo siempre es Instagram. Instagram apenas tiene botones. Prácticamente todo se hace con interacciones. Es decir, si tú haces una story, primero, si visualizas una story de una persona, no hay un botón de pausa por ningún lado, pero mantienes presionado con el dedo, ¿no? La pantalla de tu móvil y se para. Es decir, se para. Es un pause. Adelante, si tú quieres contar cómo traté yo de hacer una historia anoche, puedes contarlo perfectamente. No pasa nada. Una millennial, pero completamente boomer en ese aspecto. Yo necesitaba los botones. Exacto. A ver, aquí también hay que dejarle claro a la gente que por mucho que nosotros estemos en contacto con las tecnologías XR, no somos gente de redes sociales. No siempre conocemos de todo, pero bueno, no pasa nada. No, para nada. Yo muy alejada, pero te entiendo, o sea, entiendo perfectamente ese proceso. Sí, y de hecho es que es increíble, ¿no? El hecho de que tú puedas, dentro de la realidad virtual incluso también, ¿no? Tú tienes esto... años ya de esto, ¿no? El hecho de que tú simplemente tengas el móvil metido dentro de una cardboard y tú utilices la mirada para interactuar. La mirada, o sea, es que ni estás tocando un botón, ni te estás moviendo, ni estás usando tus manos, no, estás usando tus ojos. Y con el que ahora... Bueno, tus ojos no, porque ni siquiera son tus ojos, es tu cabeza, ¿no? Que con el eye tracking ahora esto se va a llevar al siguiente nivel, ¿no? Claro. El eye tracking, que van a tener muchas gafas de realidad virtual que nos van a permitir justamente que las gafas entiendan exactamente hacia qué punto del espacio estamos viendo y hacia qué punto estamos dirigiendo la mirada, y por lo tanto podremos presionar un botón o activar un elemento dentro de la interfaz simplemente mirándolo. Sí, y viniendo un poco
a esta parte de la mirada, es curioso cómo se puede guiar al espectador también con el sonido. Y aquí está la gran evolución, que es el sonido, bueno, doble ambisónico. Bueno, tenemos sonido ambisónico, tenemos también las tecnologías Atmos. El sonido posicional, que se puede posicionar a través de Unity. A ver, que hay muchas técnicas, ¿verdad? Y... Esto es súper interesante porque vi hace tiempo, no me acuerdo cómo se llama la película, pero vi hace tiempo una película que era increíble cómo trataba el sonido para guiar la mirada del espectador dentro de una narrativa. Algo similar a lo que tú has dicho de las habitaciones, que tú, en función de qué personaje seguías, podías seguir la historia de esos personajes. Bueno, pues en esta historia era una especie de cafetería al aire libre en el que solamente tenías 3 grados de libertad, es decir, solamente podías mover la cabeza, no te podías mover físicamente en ese espacio. Era una grabación real, es decir, no era 3D, era... ¿360? Era una 360, sí, con personajes reales, era, bueno, cine 360, ¿no? Entonces, era súper curioso porque tú te ponías las gafas y tú podías ver tú puedes mirar a cualquier espacio, ¿vale? Pero en ese espacio era una cafetería en la que a lo mejor delante de ti estaba una pareja discutiendo sobre su romance. En la parte derecha veías a un camarero que estaba intentando ligar con una chica guapa. A la parte izquierda había un árbol y, bueno, unos niños jugando. Y en la parte de atrás a lo mejor había una fiesta y 4 o 5 personas hablando de lo que sea, no me acuerdo muy bien, ¿no? El caso es que en función de dónde tú estabas mirando, el sonido se elevaba solamente para centrarte en esa historia que estaba pasando en ese momento. Pero todas esas historias estaban pasando a la vez. Es decir, si yo miraba al camarero, de una manera súper sutil, subiendo el sonido, de repente escuchaba perfectamente como el camarero le decía a la chavala, qué guapa eres, no sé qué. Y claro, era en plan de, ostras, estoy ahora escuchando. Es como ser un cotilla, ¿no? Estoy aquí escuchando, viendo al tipo lo que hace, ¿sabes? Y de repente miro a los niños y jijaja, jijija, y dejo de escuchar al camarero. ¿Por qué? Porque el sonido me está guiando. Bueno, digamos que yo estoy decidiendo qué historia escuchar en ese momento, pero digamos que el sonido me está acompañando a esa guiada que tiene el espectador. Y eso es maravilloso. Y eso, sobre todo, es muy accesible dentro de personas que no tienen facultades visuales. Es decir, que, por ejemplo, a los ciegos, ¿no? Es decir, ¿cómo le podemos ofrecer a los ciegos un cine inmersivo, pues, ostras, usando el sonido, ¿no? Totalmente. Y pueden estar perfectamente siguiendo cada historia y pueden interactuar con la mirada, ¿no? Es decir, saben exactamente en qué situación están porque ellos lo viven así en su vida real, ¿no? Entonces, es como súper curioso y esa atención a donde miras se concentra la acción, ¿no? Es ese cambio de paradigma de las narrativas tradicionales a lo que las herramientas tecnológicas nos pueden ofrecer, ¿no? Sí, y que en este caso es interesante porque en una misma escena están sucediendo varias historias, se están desempeñando varias historias a la vez, entonces estás generando quizás 4 o 5 narrativas lineales, pero que están teniendo lugar espacialmente en simultáneo, en el mismo lugar. Entonces también para una persona que tiene que generar todos los guiones de lo que está sucediendo allí, es también interesante. En términos de tiempo, las escenas tienen que durar lo mismo, por ejemplo, si están sucediendo en el mismo espacio. Hay una cantidad de retos que me llaman mucho la atención. Y bueno, yo creo que esto, por ejemplo, nos podría llevar un poco a hablar de formatos híbridos, ¿verdad? Porque ya conocemos cuáles son un poco los medios inmersivos, pero además se están dando casos en los que el mundo físico y el mundo virtual están empezando a confluir en narrativas muy interesantes. Es el caso, por ejemplo, de las instalaciones 4D que suceden dentro de espacios muy grandes, naves, por ejemplo, industriales en algunos casos o zonas locales muy grandes, donde se genera toda una experiencia en la que el entorno físico está amoldado al entorno digital. Y tú, por ejemplo, estás en una sala virtual que tiene exactamente las mismas proporciones que la sala física, y además la sala física cuenta con elementos que puedes tocar y que van a tener su correspondencia en el mundo digital.
Hay un caso que de hecho ocurrió aquí en Barcelona, que es The Zone of Hope, que esto, bueno, lo produjo MediaPro junto con Aguas de Barcelona, y es una experiencia sobre el cambio climático. Y entrabas en este local que estaba en el Gótico, y tú tenías la posibilidad de ir cambiando de habitación. De hecho, había un momento en el que entrabas en una sala y la sala era un ascensor. Y en realidad ese ascensor no era un ascensor en el mundo real, simplemente era una sala física a la que habías accedido. Qué bueno. Entonces, bueno, esto evidentemente por detrás tiene una gran cantidad de tecnologías de traqueo del espacio que te permiten de alguna manera rastrear las formas y el entorno, y además la posición de los usuarios. Y lo que a mí me parece más interesante es que son experiencias donde las personas pueden interactuar en simultáneo. O sea, tú ves al resto Correcto. de visitantes también dentro del entorno. Sí. ¿No? Y eso me parece muy interesante porque te permite explorar el entorno junto a otras personas y estás dentro del espacio virtual. Sí. De hecho, existen desde hace tiempo, pero sí, no tengo muy claro a qué nivel han llegado, porque sé que tienen muchas dificultades técnicas, pero existen escape rooms de realidad virtual que son videojuegos dentro de un escape room. Ya está generado para que sea lo más inmersivo posible, aunque no... O sea, quiero decir que a ti te van a meter en una sala y tienes que intentar escapar porque hay una narrativa detrás, yo qué sé, te montan ahí una historia que simplemente es para que tú juegues con tus colegas y para que pases un buen rato, pero cuando te lo metes con las gafas de realidad virtual y son 4 cajas, pero de repente te está persiguiendo un zombie y claro, tú ves un zombie que te está persiguiendo y tienes una pistola que es de juguete, pero le metes ahí unos balazos y eso tiene en tu misión, porque claro, estás con las gafas de realidad directo y es guapísimo. Sí, entonces, sí. Claro, el problema de eso es que realmente, bueno, hay unos problemas de latencia y es bastante complicado, digamos, de gestionar técnicamente, pero eso no significa que no tenga potencial, y tiene un potencial narrativo extraordinario. Enorme. Precisamente por eso, porque juega con el rol del espectador, juega con las interacciones, es decir, con la posición, el tracking del usuario, juega con los tiempos de reacción del usuario, que es el protagonista, pero puede parar, puede interactuar y puede utilizar la historia como quiera. Y digamos que todas esas características que hemos comentado, ¿no? Es mucho más allá de cualquier otro tipo de arte que hayamos visto hasta ahora. Por eso tiene tanta potencia y es algo que no se debe de desprestigiar así como así, ¿no? Para nada. Luego también ahora hay casos muy interesantes de teatro dentro de plataformas virtuales en VR. O sea, en VRChat, por ejemplo, se están haciendo obras de teatro. De hecho, hay casos nacionales también de gente que está haciendo... Hay grupos de teatro que están empezando. Lo han empezado a hacer en versión de escritorio, pero sé también que hay otros casos que han empezado a hacer estas experiencias con gafas de realidad virtual. Entonces es interesante porque tienes a un actor en cada rincón del planeta si lo deseas. Qué bueno. Pero claro, están actuando dentro del mismo espacio virtual. Entonces aquí eso es una manera un poco de unir la realidad física o el teatro físico con el mundo virtual. Sí. Y si ya no salimos un poco de las narrativas como historia, sino que lo metemos dentro de un aspecto ya social, ahí están las redes sociales. Claro. Las redes sociales, por ejemplo, como medio para contar una historia, pero también como medio para socializar simplemente, ¿no? El hecho de te pones unas gafas de realidad virtual y puedes meterte en un mundo Minecraft para generar ahí tus historias, estar con tus colegas y hacer lo que te dé la gana, ¿no? Esto también forma parte del mundo del videojuego, que está totalmente conectado con estas realidades inmersivas. Totalmente. Y bueno, y también un poco, ya para, si queremos empezar un poco a cerrar el tema, yo creo que es importante, porque hemos hablado de cuáles son las características de estas narrativas, cómo se hace una historia, pero quizás es bueno un poco dejar el mensaje de qué es lo que tienes que plantearte antes de empezar un proyecto de este tipo. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, no sé si quieras empezar. Sí. Para mí, yo siempre digo una cosa, y se la digo a cada persona que me dice, oye, quiero montar una historia en VR y tal y cual. Ajá. Bueno, no solamente en VR, en AR, lo que sea, ¿no? Es como buscan antes la tecnología que lo que quieren contar, y esto es un gravísimo error. Totalmente. Pero aún así, yo siempre digo, vale, ¿qué tipo de experiencia quieres contar, ¿no? Y
yo divido los proyectos inmersivos, los proyectos XR, en dos grandes áreas. Uh-huh. En uno es un terreno experimental, un terreno narrativo, un terreno en el que voy a contar una historia cerrada, una historia que más o menos puede tener más o menos fin y puedo darle más o menos rol al usuario. Pero en cierto modo le voy a meter en una inmersión en el que la parte visual, la parte espectacular uh-huh. o la parte de las emociones van a tener más recorrido. Y luego, por otro lado, está otro tipo de proyectos que están totalmente vinculados a las industrias tecnológicas de automoción, de arquitectura, de incluso de turismo, todo tipo de experiencias dentro del mundo virtual que son única y exclusivamente útiles, es decir, son herramientas, son aplicaciones. Sí. Y estos son que sí que puedes implicar más o menos al espectador, pero que no necesitan ningún tipo de calidad. Sí de calidad, pero no necesita ningún tipo de historia, ningún tipo de objetivo, ni incluso calidad visual a nivel que no hace falta que sean espectaculares. Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque tienen que ser herramientas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer un configurador de coches en VR porque quiero tener un coche en 3D en el que puedo ver. Por ejemplo, le puedo cambiar los materiales o puedo cambiar las ruedas en tiempo real o puedo incluso interactuar viendo el coche por dentro, por fuera, girarlo, no sé qué, no sé cuántos, como una herramienta dentro de la gente que se dedica al mundo de la automoción para medir, digamos, las distancias o para generar moldes en 3D de este coche, uh-huh. es una herramienta. Es decir, sí. Me da igual la historia. O si quiero, por ejemplo, generar otro tipo de... O si es hiperrealista, tampoco te interesa, porque lo que quieres es enseñar el proceso de cómo tienes que hacer ese montaje o cómo tienes que hacer ese proceso. Exacto, es para gente profesional y para una industria que evite un poco, bueno, que evite procesos, que evite costes, que permita a la gente, por ejemplo, si quiero generar creaciones de criaturas o de personajes en 3D y los quiero hacer con un modelado o lo que sea, lo puedo hacer con realidad virtual, ¿no? Pero no deja de ser una herramienta, es decir, es un proyecto útil, es un proyecto que simplemente necesita, primero, que no esté cerrado en el tiempo, porque uh-huh. lo que tiene que servir es que sirva para más adelante, es decir, que sea escalable, de manera que ahora tengo una pequeña herramienta y mañana tengo otra, etcétera, ¿no? Y que esas herramientas sean útiles para el objetivo que necesito. Y si no hace falta, yo siempre digo lo mismo, pero si no es útil para los profesionales, no te metas en este jardín, no te metas en las experiencias XR, ¿eh? Si lo puedes solucionar haciendo una web o haciendo otro producto mucho más barato, mucho más sencillo, sí. Adecúate a eso, adecúate a cuáles son los objetivos y la utilidad que vaya a tener, porque si no vas a meter experiencias AR, experiencias VR, vas a meter la tecnología con calzador que va a producir precisamente este efecto wow y no va a tener ninguna repercusión a futuro, ¿no? Porque no se va a usar. No, se va a quedar en una feria guapísima y ya está. Y poco más. Sí, y a lo mejor te has gastado mucha pasta en producirlo porque es difícil. Total. Y es difícil encontrar profesionales que sepan un poco hablar del tema técnicamente. Totalmente. Y producirlo. Yo, por ejemplo, a eso, que estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que es importante entender muy bien el medio también, exacto. O sea, no solamente, exacto, la utilidad que tiene esto y cuál es mi objetivo con esto, sino también si el medio que estoy escogiendo, o sea, o los medios que tengo a mi disposición me permiten realizarlo de una manera que me permita potenciar las capacidades de ese contenido o el potencial de ese contenido, o si por el contrario no tiene sentido hacerlo y simplemente sigo haciéndolo de una manera más tradicional. Pero además, para mí es muy importante, y esto lo comentaba en el capítulo anterior, el target. Exacto. ¿A quién va dirigido esto? Tenemos que entender que hay una serie, y justamente lo de las generaciones, muchas veces la gente dice, ay sí, qué tontería, nos dividimos en millennials y boomers. No. Hay unas características de estos grupos de personas divididos por edades que están muy asociados a la familiaridad que tiene cada grupo con la tecnología. Exacto. Entonces hay que partir también de ese punto. Hay que partir, por ejemplo, del hecho de que una persona más joven o de la generación Alfa o Z estará mucho más
acostumbrada a lo que comentábamos antes, a ciertas interfaces, a una interfaz mucho más intuitiva y menos evidente, a que una generación millennial, por ejemplo, no querrá, y precisamente por las razones son miles, ¿no? Pero no querrá un contacto quizás tan constante con una tecnología como sí que lo querrá alguien más joven. Como la generación de los baby boomers, hay definitivamente tecnologías que para ellos son una barrera más que un medio para conectar con un contenido, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente, por ejemplo? No, por ejemplo, realmente voy por la misma línea, ¿no? El hecho de lo que tú comentabas, una persona que no entienda que debe acercarse a un objeto en el mundo AR para poder interactuar con él. Esto, como bien decías antes, una persona de la generación Z lo pilla en 2 segundos. No se lo tienes que explicar. Exacto. Sin embargo, si yo esto se lo muestro a mi abuela, a mi padre, pues hay que pasar por el proceso de explicación y quizás me dice, oye, pero es que era mucho más fácil que tú me mostraras esto en una web donde yo viera el circulito y simplemente tocándolo le diera vueltas para poder lanzarlo. A eso voy, ¿no? A entender muy bien cuál es la psicología del público al que va dirigido. Hay una... voy a poner un apunte sobre esto, pero dentro del mundo de la XR, el mundo del XR, perdón, del UX, sí. La experiencia de usuario, sobre todo en concreto del mundo del videojuego. Hay una palabra que se llama affordances, que no sé exactamente qué traducción tiene en castellano, es algo así como intuición, más o menos, ¿no? Que esto permite y se utiliza sobre todo en los tutoriales o en cómo aprender a usar una tecnología o un videojuego o lo que sea, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. No hace falta que le pongas el tochón de información de para saltar pulsa la tecla A y muévete con las flechas A, W, S, D. No, no hace falta esto. Es decir, la mayoría de los baby boomers o llámalos X ya saben cómo se mueve el personaje sin necesidad de que se lo digas. Es decir, ya tienen una cultura gamer introducida en su cerebro porque la utilizan constantemente. Entonces no hace falta hacerle un manual de instrucciones. Y el hecho de que haya una intuición en lo que están aprendiendo se hace de manera muy sutil. Por ejemplo, si tú tienes, imagínate que estás jugando al típico Super Mario, ¿vale? Un videojuego de plataformas en el que tú tienes un personaje que va de izquierda a derecha y tienes unas moneditas y las vas consiguiendo. Entonces, el hecho de que las moneditas, en lugar de estar rectas en la dirección del personaje, imagínate que están haciendo una curva por encima del personaje, por encima de la plataforma. Tú no le tienes que decir al usuario, pulsa la tecla A para saltar y coger las monedas. Es decir, tú como productor o como profesional del medio has puesto esas monedas a posta de esa manera para que el usuario de una manera lógica aprenda, incluso frustrándose un poco, en plan, ostras, ¿cómo coño consigo las monedas? ¿Sabes? Y de repente le empecé a dar a todos los botones y diga, la letra A funciona para saltar. Claro. Ya está, aprendido, ¡pum! En 3 segundos has aprendido cómo se interactúa, cómo puedes mover al personaje, cómo puedes hacer que esté, digamos, más conectado con la tecnología y no le has puesto ningún botón ni le has explicado cómo funciona. Simplemente has hecho esa pequeña intuición usando la lógica de los usuarios. Esto es maravilloso. Y esto en la experiencia de usuario se usa muchísimo, sobre todo en los videojuegos. Yo creo que entonces va por llegar a ese punto medio. El punto medio entre entender cuál es la psicología del usuario y justamente entendiendo ese background, cómo no dárselo todo servido en bandeja de plata. Exacto, ¿no? exacto. Un poco es como, bueno, lleguemos a este punto medio para que la experiencia sea realmente disfrutable. Exacto. Es que descubrir cómo funcionan las interacciones y cómo funciona el poder construir una narrativa forma parte de la propia historia, ¿no? Sí. Forma parte de la diversión. Totalmente. Y de la inmersión del usuario. Es muy interesante. Oye, Yai, ha sido... Y es que esto, para mí, bueno, tú lo sabes, el que estemos haciendo un segundo episodio para mí es magnífico y ha sido un placer poder disfrutar de otra tarde más conversando contigo. Me alegro muchísimo porque yo me he divertido muchísimo hablando de este tema, que además es uno de los temas que más me ha gustado. Muchas gracias, Jimena. Igualmente, Yai.
Y así termina nuestro programa de hoy. Hemos explorado el mundo de las narrativas inmersivas y descubierto cómo las tecnologías XR se han convertido en nuevos medios para contar historias. ¿Qué formatos surgirán en el futuro? En este mundo cambiante es difícil de predecir, pero esperamos estar allí para contártelo. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.